Tiene la palabra el senador Juan Carlos Galaverna. Presidente, colegas, soy uno de los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales que ha firmado el dictamen recomendando que se otorgue la suspensión de fueros conforme a la comunicación que hemos recibido del juzgado que entiende en el caso que involucra al colega Nelson Aguinagalde. Por lo tanto, he sabido de cómo votaré. Solicité mi participación para señalar algunos pocos aspectos que me parecen llamativos y uno de ellos al menos me parece grave. El colega Aguinagalde ha expresado en un momento que ha recibido amenazas y ha dicho palabras más, palabras menos, que inclusive dentro de esta Cámara. Entendí que se refería a amenazas hechas por algún senador o algunos senadores. Si así fuere, si mi comprensión es certera, yo le reclamo fraternalmente por intermedio de la presidencia al colega Aguinagalde que dé nombres. Porque si no quedaríamos todos como sospechosos de haberlo amenazado para cambiar de posición y así determinar nuestro voto en este asunto que estamos tratando de la suspensión de los fueros. Eso es lo que me parece grave. Y lo que me parece llamativo es que con mucha contundencia, de manera drástica, clara, con mucha rotundez, el colega Aguinagalde habló de la manipulación del Poder Judicial. Habló de la instrumentación del Ministerio Público. Pero empezó diciendo que esa manipulación y esa instrumentación es realizada por fuerzas políticas. Como todos sabemos, decía él, palabras más, palabras menos. ¿Qué fuerza política? Hasta donde yo sé del caso, debo entender y debo decir que esa fuerza política es la de Javier Zacarías Irún. Así nos ha relatado en muchas ocasiones el colega Aguinagalde, en conversaciones de grupos de senadores, en reuniones de bancada, en conversaciones personales y en forma pública lo ha dicho. Me llama la atención que hoy habla de fuerzas políticas manipuladoras que instrumentan a magistrados del Poder Judicial y a agentes del Ministerio Público y no menciona a quien él ha atribuido, no sé si hasta ahora le atribuye, la autoría de esta persecución que él denuncia. Y nos reclama dignidad. Yo voy a tratar de ser digno de mi condición parlamentario, votando conforme a lo que mi conciencia me dicta y a lo que la razón me impone. Y voy a votar inclusive ya sin ningún quebranto, porque el senador Aguinagalde nos ha explicado que tiene todo para demostrar su inocencia en el estrado judicial. Entonces, ¿qué mejor cosa podemos desear a que eso se materialice?
Y si no otorgamos la suspensión de fuero, eso no se va a poder materializar. Hay gente que entiende mal, que al rechazarse, o sea, al no otorgarse la suspensión de fuero, termina el pleito. Y apenas queda en suspenso. Esto es más para la ciudadanía, porque varios amigos me han hecho ese comentario. Está en manos de ustedes salvarlo o condenarlo, y no es ni lo uno ni lo otro. Ni vamos a condenarlo si otorgamos la suspensión de fueros, ni vamos a salvarlo si no otorgamos la suspensión de fueros. Pero reitero, presidente, para terminar ya, que a nivel de ruego por intermedio de la presidencia, solicito del senador Aguinagalde que dé nombre y apellido de quienes lo amenazaron. Que yo recuerde, no lo amenacé, pero si no se especifica, ingresaré a la lista de sospechosos de haberlo amenazado. Y segundo, esa fuerza política manipuladora le consta más que a nadie. Al senador Aguinagalde tiene nombre y apellido. Y tiene adjetivos. Nombre y apellido: Javier Zacarías Irún. Adjetivos calificativos: delincuente, chantajista, extorsionador. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador.